para grabar de nuevo. Ahí está. Perdonen, no estaba grabando aquí. Ahora sí está grabándose la sesión de nuevo. Y repetía en qué consiste el diagrama de cajas y bigotes. Para las personas que se apoyan en los videos, vamos a repetir rápidamente esta información. Les decía que el diagrama de cajas y bigotes se obtiene rápidamente usando la misma información. Usando la misma información que hemos usado hasta ahora. En la pestaña Insertar, Gráficos, justo debajo del histograma, está el diagrama de cajas y bigotes. Puedo ver rápidamente cómo se genera y puedo editar un poco, quizá el eje para que se vea de un modo más centrado. Vamos a cambiar una vez más, clic derecho en el eje, ajuste del eje. Y vamos a decirle aquí que el valor mínimo sea pues 13.000. Esto es totalmente opcional, es un tema visual, solo para poder ilustrar la idea de un modo más, visualmente más fácil. Fíjate que lo que hice fue cortar acá para que empiece por 13.000 para que este gráfico se pueda ver un poco más grande. Pero es totalmente opcional, lo puedes dejar así si gusta. Y explicaba que los valores que se ven en pantalla, los valores que, digamos, representa el gráfico, responden a muchos de los datos que ya había calculado. Si le doy a agregar etiqueta de datos, me van a aparecer todos los valores que he estado usando hasta ahora, que como vimos corresponde con los cuartiles 75, en este caso el percentil de 75, pero ahí, la mediana o percentil 50 y el percentil 25 con 20.074. Todos esos valores se le agregan dos valores más, como son el promedio, que sale acá marcado por una X, o extraigo de los datos, debería darme exactamente igual. Ahí está, 23.218. Y los valores extremos o atípicos, marcados con un punto. Eso es una referencia que te dice que ese valor quizás no se corresponde con la variación que tenía con la distribución de los datos que tenías hasta ahora. Les decía también que visualmente puedes hacer un análisis, puedes hacer una estimación de cómo se están comportando los datos, al tú ver que el punto medio y la mediana están más o menos alineados. El punto medio, la mediana y el promedio están alineados. Fíjate que la X que marca el promedio, está casi alineada, casi 100% alineada con la mediana que es esta línea. Al estar más o menos en el medio de los datos, no más hacia arriba o hacia abajo, te dice que te da una idea de que no hay una asimetría, no hay un sesgo demasiado marcado. Estos datos no están sesgados de manera significativa, sino que esta raya no aparecerá en el medio. Apareciera sesgado, positivo o negativo, según lo que hemos visto, marcándose esta línea o muy hacia arriba o muy hacia abajo. El gráfico visualmente también te da una idea de que los datos no tienen demasiada dispersión por el hecho de que estas líneas, esta caja, por así decirlo, no es demasiado extensa, no es demasiado larga. Si fuese más amplia, hubiese más variación entre los datos y eso te sugiere que quizás hay más dispersión. O sea, el coeficiente de asimetría debería ser más alto en ese caso, en ese escenario, porque los datos se extienden más. Control. ¿Cómo, perdón? Exacto, está más o menos En control. en control. Vamos a ver ese concepto un poco más adelante. No necesariamente, pero es un primer punto de partida que te dice que está, digamos, dentro de los estándares. Vamos a ver con datos complementarios si realmente está en control. Pero es un buen punto de partida, es lo primero que analizo. Si, por ejemplo, tengo un problema real que estoy evaluando y tiro el gráfico de cajas y bigotes y resulta como tú puedes decir, bueno, parece en control, pero los datos sugieren otra cosa, tengo que seguir profundizando. Siguiendo entonces en esa línea,
Es muy útil este gráfico. Fíjate que visto como un solo, es muy útil. De hecho, te da más información que el histograma. Pero viendo un solo grupo de datos, quizás no le saquen tanto el potencial. El mayor potencial se le saca cuando tú evalúas diferentes valores, diferentes grupos de valores dentro de una misma categoría. Para evaluar diferentes grupos es todavía más potente que el histograma. Hasta aquí es muy parecido al histograma. No me ofrece grandísimas distinciones con relación al histograma, pero cuando lo combino con otros factores, quizás sí. Y es lo que vamos a ver en el ejemplo en unos minutos. Hasta aquí. Pudieron hacer las personas que están conmigo igual en esta versión de Office, el diagrama de caja. Las personas que no se preocupen. Les voy a dejar un video para que no queden desamparados. Pero por lo menos a nivel de análisis de cómo se ven, confírmenme si se entienden las ideas, si hay algo que todavía no les quede claro. Lo que no encuentro el diagrama, no sé si es que lo estoy buscando mal. No está debajo, aquí, debajo del histograma. Déjame ver. 2D, 3D, bla, bla, bla. Donde está el histograma. Ya lo vi, ya lo vi. Sí, ya lo vi. Muy bien, muy bien. Entonces me paro aquí. Format Axis. Mínimo 13,000. ¿Qué dijimos? Esa parte. ¿Te dio algo distinto? No, estoy tratando de hacer el ajuste que usted hizo para que se vea mejor, lo del 13,000. Ok. Yo me paré. Derecho, Ajá, el clic el derecho. eje, formato del eje. Y en los valores, acá en el mínimo 13,000. Se le puso 13,000. No lo quiere. No te dejen 13,000. Si yo le di Axis Option, ¿verdad? Ajá. Le doy clic derecho. Formato. Format Axis. En donde dice Bounce, le intenté poner 13,000, pero no quiere. Déjame ver. Si quieres, comparte pantalla y vamos a ver qué pasa. Me ha comido. Debe ser. No me deja. No te preocupes, vamos a ver. No me deja. Estoy casi seguro de que es algo más sencillo de lo que crees. Lo que pasa es que como no me va a dejar compartir por lo de sí, déjame hacerte presentadora, muy bien. Ahí está como presentadora. Sí, ya me lo permitió. Ok, me ve, profe. Sí. Me paré acá. Ajá. Ay, espérate, que no lo hice bien. Me paré acá. Pero ahorita me salió. Está en pantalla. Está abierta la opción. Ok. Format Axis. Sería Axis Option. Aquí. Sí. Donde dice 0, ponle 13,000. No sé si es porque le estoy dejando. Quítale. Ahí está. Ahora sí. Ay. Gracias, profe. Y ya después de ahí para los... Le agrego su data label y ya. Eso es opcional, correcto. Bien, entonces, seguimos por acá. Vamos a hacer el ejercicio de cómo hacer el análisis completo ahora, el histograma, usando como punto de partida el archivo que dejé compartido de cajas sin bigotes. Vamos a ir desde cero con el análisis. Toma como punto de partida uno de los problemas del capítulo, de hecho. Creo que este problema
Este problema corresponde con el problema número 16 del libro. De hecho, lo que yo les marqué a ustedes también está en el libro. Estamos tomando la misma fuente. Entonces, ¿qué dice este problema? Estamos hablando de una empresa que fabrica pintura. Estamos hablando de una empresa que fabrica pintura. Y dice que una de las características clave para la pintura es la densidad. En esa densidad, uno de los componentes que influyen es la cantidad de arena que se utiliza para la elaboración. La cantidad de arena, la formulación de un lote, se controla a través del número de costales que se le agrega. A un lote se le agrega N cantidad de costales para generar la producción que se necesita. Según el proveedor, esos costales contienen 20 kilogramos. Últimamente se ha estado percibiendo que hay problemas de densidad con la pintura, por lo que es necesario continuamente hacer retrabajo, desperdiciar algún lote que se haya dañado y bueno, todo un dolor de cabeza. Bajo esa óptica, en ese contexto, se decide que hay que investigar si realmente los costales que están llegando, que se están utilizando, tienen el peso indicado, el peso que debería. Usted decide hacer un muestreo. Se toman de forma aleatoria 30 costales de diferentes pedidos, diferentes lotes. Dentro de 500 costales, usted tomó para tres lotes diferentes de 30 costales. Para obtener el peso de cada uno de esos costales y evaluar, ¿no?, si realmente cumple con las especificaciones, que dicen que deben ser de 20 kilos en promedio, con una variación aceptada de más o menos 8.8 kilogramos, 0.8. Bajo esa idea, ustedes tienen una tabla como esta, en donde figuran cuánto pesó cada uno y a qué lote corresponde. Hay 3 grupos de datos: grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Hasta aquí, ¿se entiende la idea? ¿Se entiende el problema? Positivo. Es crítico que entiendan el problema para poder hacer el análisis. El primer punto debe ser entender el problema. Quiero evaluar si hay diferencia entre los diferentes pesos, con una variación aceptada de 0.8. Entonces, lo primero que debo analizar para hacer el histograma, la primera pregunta: ¿el proceso se encuentra centrado? ¿Qué define si un proceso está centrado? Las medidas de tendencia central me pueden dar una idea de si el proceso se encuentra o no centrado. Obtener los valores básicos como la media, medio, mediana, la moda, pues hay varias modas. De estos valores me dice qué tan cercano se encuentra, qué tan cercano al centro se encuentran mis datos. Bajo estos 3 valores, ¿a qué conclusión puedo yo llegar con relación al proceso? ¿El promedio está dentro de los límites aceptables? Porque Yo diría que no, porque si el margen de variación es 0.8, debería ser, bueno, sí está dentro. Sí, correcto, está dentro, porque está dentro de 19.2, 20.08. Sí, está correcto. Eso es 19.56, ¿qué dice ahí? Sí. Sí. Eso que ustedes acaban de hacer es crítico. Identificar realmente lo que te dice, cuáles son esos valores que realmente te dice el problema. Basado en la desviación del proveedor. Correcto. Ajá, disculpe. Yo debería hacer cualquier cosa entre 19.2 y 20.8 está correcto. Exacto, ese es el primer análisis que hemos hecho. El primer análisis que ustedes están haciendo entre 19.2 y 20.8 debería estar correcto, y según los valores está más o menos correcto. Dice que el promedio es 19.5, está dentro de los márgenes. La mediana es 19.6, o sea, más de la mitad de los valores es la forma correcta de validarlo.
más de la mitad de los valores está dentro de los márgenes esperados. Y los valores más comunes son o el margen esperado o dentro del margen. A simple vista, el proceso está centrado. Entonces, arranco, ese era lo que te decía ahorita, Yulisa, que puede ser un buen punto de partida, pero no es en muchas ocasiones suficiente. Porque ahora tú quieres ver la variabilidad. Correcto, porque aunque está centrado, puede presentar mucha variación. Exacto. Correcto. Y se puede salir en cualquier momento de control. Exacto, no está controlado, está centrado. Es a la conclusión que puedo llegar desde acá. Vamos a ver si está controlado entonces. La variabilidad es mucha, es poca, y te dice el ejercicio, apóyate en algún estadístico. Bueno, ¿cuáles son los estadísticos de variabilidad que puedo evaluar? Puedo evaluar el promedio, que ya lo calculé arriba, ¿no? Puedo evaluar el rango, que me dice que el rango es la variación más sencilla, que me dice que va a 3.2 de entrada, sin evaluar estadísticos más complejos. Por el rango ya yo sé que puede haber un problema. Correcto. Que es uno de los estadísticos más sensibles. En este caso sí, porque el rango está mucho mayor al margen de tolerancia que es definido por el proveedor. Correcto. Y la desviación estándar para una muestra que sería el estadístico correcto, en este caso, a marcarlo, me dice que es de 0.65. Estándar es de 0.65. Un estadístico útil que no vimos es el coeficiente de variación, que no lo habíamos visto, no estaba dentro de las cosas que marcaba el libro, pero dado el ejemplo, vamos a compartirlo para que no se quede en el aire. El coeficiente de variación no aporta, digamos, aporta una perspectiva, pero básicamente es expresar la desviación estándar como un porcentaje del promedio. Si yo divido el promedio entre la desviación estándar, la tenía por aquí abajo, sí, entre la desviación estándar, no, perdón, al revés, la desviación entre el promedio. Desviación estándar entre el promedio es expresar, repito, la desviación como un porcentaje del promedio, me da una idea de que hay un porcentaje de variación del 3%. Que a simple vista no parece demasiado alto, pero visto en perspectiva, el rango me dice que hay un problema y la Y el desviación. CPK, profe, que siempre se menciona mucho la parte del CPK. Sí, eso tiene que ver con el análisis de la capacidad. Vamos a verlo de hecho en la clase que viene a profundidad, pero esto está muy relacionado. Muy, digamos, los límites naturales. Vamos a ver los análisis de capacidad en la próxima clase. Pero aunque no profundice los análisis de capacidad, esto es una introducción a eso que vamos a ver. Y definir quizá, ya no el CPK, pero muy cerca, los límites naturales del proceso, que sería definir la media con más o menos 3 desviaciones estándar, me va a decir cuáles son los límites naturales del proceso. El límite superior y el límite inferior es el promedio más, esa es la desviación. El superior y el inferior es exactamente lo mismo, pero en negativo. Me dice que mis datos reales van entre 21 y 17. ¿Siguen estando dentro del rango esperado? No. No, ya salieron Se del sale. rango. Ya salieron del rango. Están fuera del rango. Ambos salieron. Entonces ahora sí digo, bueno, mira, ya tengo evidencia con los estadísticos de que el proceso presenta demasiada variación. Realmente necesito, ya tengo evidencia para decir que está variando demasiado. Digamos, aunque vamos a ver el análisis de capacidad en la clase que viene,
Este es el principio de esos conceptos, empezando por los límites naturales, tanto hacia arriba como hacia abajo. Recuerden lo que hablábamos de la regla empírica. La regla empírica es la base de este análisis que estamos mostrando acá. Repito, el promedio más 3 desviaciones estándar, límite superior, el promedio menos 3 desviaciones estándar, límite inferior. Me está dando los límites naturales. Si hago un histograma con los 90 datos, si hago un histograma con los 90 valores, aparecerá algo como esto. En función del histograma con todos los valores, ¿qué análisis puedo hacer? Y aquí es donde entraba la interpretación, en donde ustedes quizás necesitaban algún refuerzo. Quizás les faltaban algunas de las cosas que hoy vimos. Por eso yo marcaba la parte de algunos puntos como opcionales. Ya hoy, con esta aclaración, ustedes podrán completar y quizás hasta, digamos, no la voy a corregir la actividad. En caso de que haya hecho algún tipo, en caso de que se dé cuenta que haya hecho algún tipo de error o que entienda desde una perspectiva diferente el análisis que tiene que hacer con esta información que le estamos dando ahora. Y ya si se completa, yo voy a abrir la actividad y si usted entiende que tiene que cambiar el entregable que hizo, lo puede hacer. Entonces, visto de manera visual, visualmente hablando. Maestro, una pregunta. Sí. Y a los que no nos dio tiempo a subir, ¿lo podemos subir? Sí, lo pueden subir también. Yo voy a habilitar, muchas gracias. yo lo voy a habilitar para que lo suba. Bien, entonces, bueno, me dicen que por acá me escriben que hay personas que tienen problemas con el internet y no están viendo ni escuchando de manera correcta. Me confirman que no es a todos, ¿no? Exacto, no. Son algunos, hay algunos casos. Sí, bueno. Qué malo, ojalá que puedan con con el video, espero que puedan completar los ejercicios y bueno, tienen mi número, pueden escribir a mitad de semana si en algún momento se tranca o... Es correcto, eso es lo que vamos a hacer, líder. Sí, sí, no hay problema. Bueno, les decía, de manera visualmente hablando, cómo se ve el gráfico de dispersión, el histograma, con todos los valores como, digamos, como grupo, no pareciera que hay demasiados problemas, como que visto a simple vista, pero si profundizo un poco, me voy a dar cuenta de manera natural que de entrada el punto medio, el rango, fíjate el rango que me marca, ya está dentro de los valores, ya está fuera de los valores, ya puede estar fuera de los valores esperados. Fíjate que también presenta mucha variación, este gráfico debería estar más centrado, más cerca del punto medio, y debería ser obviamente más alto entonces de lo que estamos percibiendo. Fíjate que hay mucha variación, se ve muy amplio, está muy achatado y eso me doy cuenta con relación a los números que estoy percibiendo. Si yo espero que como mínimo esté en 19.2 y como máximo en 20.8, ya de entrada veo acá que hay demasiados valores en estos grupos, principalmente a mitad de estas dos líneas. Todo lo que está de la mitad de este punto hacia acá y de la mitad de este otro, del lado derecho hacia la derecha, pues es una sugerencia de que está fuera de control. Pero está más o menos centrado a nivel general, que es lo que me dio el primer análisis. Aunque parece centrado a simple vista, presenta mucha variación. El análisis de la variación se hace ya con los límites, tanto inferior como superior, como hemos visto. Y aquí sí se puede observar, ¿sí? Señores, perdón que yo soy muy intensa, pero es que esto es muy importante para mí. Sí. Con la parte del límite inferior y superior, como usted lo hizo ahorita, es diferente a como lo tengo ahí en la fórmula. Sí, pero es lo mismo. Al final da igual, porque yo lo hice multiplicando, pero lo puedo hacer sumando.
Sí. Es lo mismo. Puedes hacer el promedio menos esto, menos la desviación 3 veces. Te va a dar lo mismo. Sí, esa me gusta más. Es exactamente igual. Lo puedes hacer como te sientas más cómoda. El promedio más la desviación 3 veces, más la desviación, más la desviación. Da exactamente lo mismo. Ahí no hay problema. Okay. Bien, entonces, el análisis que aplica acá, aquí el análisis que aplica es algo como lo que le estoy dejando en este apartado. Sí. No, creo que sí. No. Ok. Es algo como lo que le estoy dejando en este apartado. Aunque la forma, aquí se me quedó algo del texto. El peso. Se espera que el peso de los costales varíe entre 20, más o menos 20, más o menos 0.8 en relación a 20, o sea, entre 19.2 y 20.8. La variación que ustedes están encontrando es superior a esos límites esperados. Entonces, la variación en la materia prima es demasiada. Y eso es lo que está afectando la calidad del producto. Si hago el análisis de manera general, al final voy a concluir que hay demasiada variación en el proceso. El ejercicio les hacía una pregunta de si pudieran encontrar la variación solo con el histograma. La respuesta es no, solo con el histograma no podrían encontrar la variación. Uno de los análisis que pueden surgir, que puede darle apoyo, es hacer esto mismo por lote para verificar dónde está el problema. Y se va a encontrar con que tiene 3 realidades distintas. El histograma de cada lote, y para el histograma lo que hago es identificar también cada caso la cantidad de clases para 30 en vez de 5, para 30. Yo lo hacía acá, pero no lo dejé. Pero con la fórmula que vimos en la clase pasada, 1 más 3.33, logaritmo décimo de n, o 2 elevado a n, tiene que ser mayor que elevado a la clase, tiene que ser mayor que n. Cualquiera de las dos reglas. 5 clases, 2 elevado a la cantidad de clases, tiene que ser mayor que 30, que son los datos que tengo en este escenario. Para 5 clases, me da mayor que 30. O sea, es simplemente recordar que no puedo hacer 7 clases como el primer ejercicio, sino 5, porque aquí solo tengo 30 valores en cada lote. Haciendo mis histogramas con 5 clases, me va a dar lo que tengo en pantalla. El histograma 1 se ve claramente que tiene un sesgo hacia un lado, no es asimétrico. O sea, que tengo valores extremos. La mayoría están hacia un lado del valor, pero tengo algunos valores atípicos que me están alterando significativamente el resultado, que son estos dos. Si saco exactamente los mismos valores, me voy a dar cuenta que mis límites en este caso no están tampoco controlados. Quizás en el inferior un poco. No, ni en el inferior, es 20.8. Ninguno está controlado. El segundo lote tiene otra forma de distribución. Fíjate que cambia la kurtosis y el sesgo en cada uno de los casos. Y solo para fines de referencia, lo que estoy haciendo es marcando cada uno de estos valores solo con el rango que le corresponde a cada lote. En el segundo lote, una distribución totalmente atípica también. Y lo mismo pasa en el tercero. Pero igual, resulta un poco tedioso, un poco incómodo analizarlo como grupo, analizarlo entre grupos, hacer análisis grupales entre uno y otro,
haciendo uso del histograma. Tengo que hacer 3 gráficos y ir moviéndome entre uno y otro para ver la diferencia y todavía no queda claro dónde está la diferencia. Un diagrama de cajas y bigotes para un ejemplo como este es mucho más práctico. Que eso se ve como lo tengo acá. Un diagrama de cajas y bigotes puede servirme mejor para un ejercicio como este. Vamos a dejarlo en pantalla un minuto para ver si ustedes pueden, solamente con la parte visual, poder decirme algo de cómo cambia un lote con relación al otro. Según lo que presentan las gráficas, ¿qué pueden decirme de los lotes solo a nivel visual? Bueno, saludos, le habla Jimmy. Hola, Jimmy, adelante. En el lote 1, yo veo que, bueno, cuando tú lo comparas con el lote 2, sí, los máximos y los mínimos tienen un pequeño shifting en sus datos. Y también... Traduce shifting, considéranos. Dime, cambio. Exacto, hay un cambio. Hay una variación. Hay un cambio entre los máximos y los mínimos y también, según recuerdo, el promedio que representa la X, sí, se ve un poco diferente y los percentiles, por ejemplo, el percentil 25 creo que es el de arriba con respecto al percentil 75 o 95 es diferente al del lote número 2, pero hay una diferencia marcada realmente. Sí. Fíjate que lo que yo estoy diciendo en torno a los percentiles son las esquinas de la caja. Dígase, los percentiles están, para empezar, este valor, que es la mediana, está un poco más cerca del percentil inferior. O sea, los datos están ligeramente sesgados hacia abajo. Si lo ves en el histograma, te das cuenta que está inclinado hacia este lado de la balanza. Es lo mismo que ver un gráfico de histograma inclinado hacia este lado, es lo mismo que ver esta línea inclinada hacia abajo en torno al gráfico de cajas y bigotes. O sea que sí, hay ciertos sesgos. Están más centrados porque no hay tanta diferencia entre el percentil más alto y el más bajito, que sería el primer y tercer cuartil. ¿Qué es lo que tú mencionas? En relación al segundo, están más dispersos. El segundo tiene datos más dispersos, el primero tiene datos un poco más agrupados en torno al punto medio. Y lo que quizás no se te faltó mencionar, si hablaba del primero, es que el primero tiene algún valor atípico. Sale marcado acá. Hay algún valor extremo que quizás no corresponde con el resto. Quizás este que sale graficado en este extremo. Fíjate que está aislado incluso en el histograma. En el histograma aparece como un valor muy pequeño a uno de los extremos. En el diagrama de cajas y bigote aparece como un punto fuera del diagrama. Hasta ahí, bueno, un muy buen principio. ¿Qué más? Profe, yo diría del tercer lote, a ver si estoy haciéndolo de manera correcta. Vamos a ver. Sería en el tercer lote, yo veo que si mi punto de partida para la especificación es 20 más o menos 0.08, sería el que se comporta mejor respecto a esa especificación, porque va como en el nominal de los datos, en el tercer lote, ¿verdad? Sí. También veo que en la parte de X, ¿verdad? Acá, en el punto medio, veo que el comportamiento de los datos que está hacia arriba y hacia abajo, de una manera más equitativa. O sea, para mí, a simple vista, pudiera decir que el mejor lote es el tercero. Correcto, es el que está menos mal. De hecho, el que está menos mal. Sí. Es el único en donde el promedio está en el valor esperado. En el nominal. Exactamente. Fíjate que está cerca del 20. Es el único que está más o menos bien. Sí, el único que está más o menos bien. Vamos a verlo por separado como análisis. ¿Está dentro de los límites? No está dentro de los límites. Todavía no está dentro de los límites, pero digamos que el promedio sí está bien. Varía significativamente
pero no, aún no cumple con los criterios, con las especificaciones. De hecho, tienes un desorden, tienes un gran problema en todos tus lotes. Simplemente este es menos mal que el resto. Quizás la presencia de este lote es lo que está haciendo que como grupo se vaya arrastrando un poquito más cerca del punto medio y lo esté viendo como los 90 datos, lo esté viendo un poco más centrado. Excelente ejercicio. Ya yo estoy pensando en un caso que tengo en la planta y es una herramienta que me va a ayudar a analizarlo. Excelente. Vamos a enseñarte entonces cómo hacer un diagrama de cajas y bigotes con varios grupos a la vez, ya solo para terminar. El diagrama de cajas y bigotes, digamos que es bastante simple en este caso. Vamos a agregarlo de este lado y se hace muy similar a como hacía los otros, solo que no lo selecciono todos. Voy a seleccionar solo el primer grupo de datos, ¿ves? Correspondiente al lote 1. Y voy a insertar mi diagrama de cajas y bigotes. Y me va a salir el diagrama del lote 1. Vamos a ajustarlo para que todos queden bien ya. Vamos a ponerlo en 18. Entre 18.5. Vamos a dejar en 18, no voy a hacer cosas. Porque quizá el otro necesita esos márgenes. Entre 18 y 21, ahí está bien. 21.5. ¿Cómo agrego los siguientes? Muy fácil. Le doy a un clic al gráfico, le doy a diseño de gráfico y seleccionar datos. Eso me va a abrir digamos, la opción de editar el gráfico de manera manual. Aquí puedo aprovechar y cambiar que esta serie de datos se llame lote 1. Lote 1. Para que cuando yo ponga la leyenda, me salga con ese nombre, lote 1. Vamos a decir que yo quiero agregar más datos. Yo quiero agregar otra serie de datos, a la cual voy a llamar lote 2. Y esa serie de datos, los valores de esa serie de datos son estos, que van desde acá hasta aquí. Solo los datos correspondientes al lote 2. Si lo doy a aceptar, debería salir. Si me salen esos puntos ahí un tanto molestos, yo le puedo dar clic derecho, formato. Cuando le doy a los puntos, acá me sale el menú. Solo deshabilito la opción de mostrar puntos interiores. ¿Ves? Puedo quitarla. Simplemente deshabilito esa opción y ya me va a salir de manera normal. 17, bueno, voy a tener que restablecer la línea, los parámetros, porque la variación entre los distintos lotes está haciendo que en algunos casos se corte. Vamos a dejarlo libre y editamos los parámetros al final. Ya el tercero es repetir el mismo proceso una vez más. Seleccionar datos, agregar, lote 3 y mi lista de valores correspondientes al lote 3. Le doy a aceptar y una vez más, clic derecho, formata la serie de datos, le quito la opción a mostrar puntos interiores. Ahora sí puedo decir, bueno, mira, necesito nada más leer que empiece en 17, que termine quizás en 22. Y ahí tengo mis valores más o menos manejados. Si quiero verlo de manera completa, vamos a mover el gráfico a una nueva hoja para verlo ya como una sola página.
Y ahí puedo, principalmente si tengo presentaciones que hacer, me resulta más conveniente llevármelo a una página separada para poder presentarlo aparte. Ahí está. Comparación entre lotes. Ahí está mi gráfico ya en un formato más o menos adecuado para yo llevármelo a una presentación. Preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios. ¿Qué les falta? ¿Qué creen que necesitan todavía? El próximo paso es practicarlo. Vamos a ver, Yulisa, ¿cómo te sale? Creo que solo tú y yo tenemos esta versión, ¿no? Creo que sí. No sé el resto de los chicos. ¿Puedo compartir? Sí, vamos a ver. Realmente no la he iniciado porque me quedé observando para no perderme. Sí, vamos a ver Entonces, cómo te sale ahora. voy a ir a al primer lote, ¿verdad? Sí. Lo voy a insertar. Después le voy a dar. Ay, ¿cómo le voy a dar? Clic en gráfico, correcto. Agregar datos. Selectar. Entonces aquí. Le puedes dar a editar ahí. A edit. Aquí. Sí. Y ahí solo cambias el nombre. Excelente. Add. Donde le doy add. Justo al lado de edit. Add. Ajá. No, add. Ya lo vi. Yo lo estaba como buscando abajo. No sé por qué. Entonces ahora me voy a ir al otro. Al revés. Ahí se pone el nombre. Ahí donde estás. Ok. Arriba se pone el nombre. Y abajo Ahora. los datos. Ahora sí. Ponte abajo. Correcto. Los datos. Estoy en el lote 2. Que me está comiendo. Cuidado, no sé dale a editar. Dale a editar. Y vuelve y selecciona. No sé por qué me puso las comillas. Importante tener eso, ¿no? Sí, no, eso lo pone solo. Lo puede dejar. Entonces, los pero datos. estás en el lote 1 ahí, si no me equivoco. Dale control Z. Cierra ahí. Cierra ese cuadro de diálogo. Vamos a cerrarlo. No me va a pasar vergüenza, Excel. No, dale a cancelar, solo para volver a la versión anterior. Sí, déjame ver porque me comió. Ahora sí, arranca. Entonces, se le da era add lote 2. Valores. Ahora sí. 2. Okay. Add lote 3. Me voy a mi lote 3. Selecciona los valores. Ahí tiene una sola celda. Ajá. Ya. Ok. Ok. Estoy viendo muy bien. Ahora sí. Ok. Clic derecho. Formato. Te show inner points. Quitas, Esta traducción, aquí el gringo es Jimmy. Entonces, esta traducción. Ahí está. Quita el valor y ahí está. Ya lo demás, como dicen, de ahí para allá chulería. Ya de ahí para allá. Depende de lo que tú quieras mostrar. Como que ahí no se ve muy bien. Le quito el data label. Sí. Ok. Muy bien. Ahí está muy bien. Y ya para moverlo a las otras hojas, ¿a dónde fue que te le hizo, profe? Clic derecho, Move Chart. Por el medio. Mover gráfico. Move Chart. Hoja nueva. New Sheet. Excelente. Excelente, gracias, profe. Muy bien, muy bien. De hecho, por si te interesa, para no dejarte con la duda, o si te interesa, por alguna razón, quieres apoyarte en los valores,
y te resulta un tanto incómodo, tú puedes jugar con estos valores y, digamos, poner, por ejemplo, algunos. La posición de la etiqueta. Por ejemplo, encima, en vez de al lado. Oh, esa no me lo sabía. Y yo que lo arrastraba. Ay, Dios mío. ¿Verdad? Que el que no sabe. A veces también te sale, como te sale, por ejemplo, cuando estás saliendo en pantalla, que hay unos valores que no asumen un formato, puedes editar el número desde acá, agregar un formato, por ejemplo, poner un formato personalizado, en donde tú le digas que solo con 2 decimales, como yo acabo de hacer, o con 3 decimales, y ahí no te sobran tantos decimales ya. Puedes poner un solo, si te interesa. Por ejemplo, estos dos están como que muy cerca. Puedes poner uno, en este caso a la izquierda. ¿Ves? Para que no se pisen. Tú puedes ir eligiendo cuál poner a la derecha, cuál poner a la izquierda, hasta que tus datos estén de un modo que no te obstruyan. Yo lo arrastraba. Bueno, lo arrastraba, ya no. Exacto. Ya no. Y ahí está con tus datos, ya que no te estorban, ya no hay ningún problema y ya puedes incluirlo en tu presentación. Típicamente, si tengo demasiados datos, pues no es recomendable dejar la etiqueta. Si tengo demasiados, si tengo pocos como estos, 3 grupos, pues no debería haber mayor problema. Bien, hasta aquí la parte de estadística descriptiva. Realmente vamos a ver el cuadro de control en un minuto, pero es importante todos estos conceptos, y vimos mucha información, todos estos conceptos, en la mayoría de los análisis se incluyen. Son condiciones dentro de las cuales yo no estoy haciendo inferencia estadística, no estoy haciendo prueba de hipótesis, no estoy haciendo análisis más sofisticado. Vamos a ver digamos que la clase que viene va a tener una fuerte carga técnica. Así que es importante que dominemos estos elementos porque no puedo volver atrás cuando estemos haciendo análisis como esto, para fines de apoyar otra decisión. Por ejemplo, ver qué tipo de distribución siguen los datos para saber qué análisis puedo o no puedo usar. La estadística inferencial la vamos a ver en la clase que viene y hay una parte del contenido tiene digamos, un contenido teórico muy alto, que es la parte de la introducción a la probabilidad y las diferentes distribuciones, que es importantísimo saberlo, pero nos tomaría demasiado tiempo del práctico para poder ilustrar la idea. Yo voy a marcarlo como un control de lectura también, aunque este control de lectura es menos de concepto y es un poco más pesado, o sea que no lo dejen para último. Yo les indicaría que comiencen a leerlo lo más temprano posible en la semana para que les dé tiempo de analizar los diferentes conceptos y responder quizás cualquier duda antes de que llegue la próxima clase. Si necesitan que yo les aclare algo. ¿Cuál Pues estaríamos también, leyendo? Disculpe, profe. yo lo voy a marcar en Moodle, pero se corresponde al tercer capítulo del libro, que tiene que ver con la parte de la introducción a la probabilidad. Y ojo, de probabilidad hay libros enteros. O sea, usted puede encontrarlo, y de hecho está en la bibliografía. Hay un libro entero que se llama así mismo, Introducción a la Probabilidad. O sea que es un tema amplio. No hay forma de que en una semana, en 2 días, ustedes entiendan todos los elementos que están asociados con el tema de la probabilidad. No hay forma. O sea que será una introducción muy breve, lo que se plantea en el capítulo, pero muy práctica desde el punto de vista de lo que usted necesita entender para poder tomar decisiones, que es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Por eso yo necesito que ustedes revisen el capítulo. Yo lo voy a marcar como control de lectura de las cosas que no se les pueden quedar. Y trate de responder esas preguntas lo más temprano en la semana posible, por si no puede, por si alguna le resulta muy confusa, le dé tiempo quizá de consultar conmigo o buscar más información. Pero necesito que a la próxima clase ninguno tengamos duda en torno a los conceptos básicos de probabilidad,
porque no vamos a poder verlo de manera sincrónica. Yo podré responder algunas preguntas de las dudas que todavía queden al principio de la clase que viene, pero no podríamos invertir más de 20, 30 minutos en eso. Entonces, le voy a marcar esa parte del capítulo, lo revisan, si me hace falta que les responda alguna duda, lo vemos durante la semana, que me escriban por WhatsApp. Pero para la clase que viene ya vamos de lleno a entrar a usar esa información, no necesariamente a discutirla. No es tampoco que sea algo del otro mundo. Después que conozco las explicaciones, son decisiones que tengo que tomar de saber qué pruebas puedo usar según las características de la distribución. Por ejemplo, si que en la clase que viene vamos a ver un poco de estimación lineal, cómo yo, en función de los resultados que me da un proceso, estimar cuáles podrían ser los resultados con ciertas variaciones en las condiciones. Eso es estimación lineal, vamos a ver en la clase que viene. Pero hay algunas cosas de esas que dependen, que para que puedan tener sentido, tiene que funcionar como una distribución normal, los datos que estoy viendo. Entonces, ¿qué es una distribución normal? ¿Cómo sé si mi distribución de datos es normal? Eso es lo que usted va a ver de manera independiente. Llegado a la clase, es simplemente yo puedo decirle, verificamos que la distribución es normal y que usted me entienda cuando yo me refiero a ese tipo de conceptos. Estamos hablando de una distribución binomial y que usted me entienda de qué me refiero para saber que podemos usar esta prueba estadística. Es básicamente el nivel de entendimiento que yo necesito que usted tenga en la próxima clase. Que cuando yo mencione esta distribución es normal, esta distribución es binomial, esta distribución es Z o es T, usted sepa de qué le estoy hablando y podamos seguir. Bien. Pregunta, profe. Sí. Cuando usted menciona la frase distribución normal, sí. Dentro de eso también se va a tocar lo que es Anderson, Darling, Ryan, Joyner y Smirnoff, o estamos hablando de más distribuciones. No, son las distribuciones básicas. Ok. Sí. Y de igual modo, pero básicamente en el capítulo, como te digo, te da una introducción. Lo que vamos es a ponernos todos como en la misma página para que ustedes puedan básicamente entender si cuando yo le hable de que una prueba cumpla o no cumpla con los criterios de la distribución, sepan de quién le estoy hablando. Porque lo que vamos a ver en las pruebas, lo que vamos a ver es los análisis estadísticos. Bien, entonces, llegado hasta aquí, cerramos con la parte de distribución de estadística descriptiva y vamos a ver brevemente. Tengo una ligera inquietud, maestro. Sí. De la Irving. Sí, adelante. Sí, yo escuché al principio de la introducción de esta herramienta de cajas y bigotes, sí. que lamentablemente lo que teníamos en el Excel anterior no íbamos a poder trabajar con esto. Hay una forma, pero es más compleja. Exacto, no de forma automatizada. Exacto. No, está bien. Yo lo que espero es ya en esta semana tener el 365, estoy haciendo esa gestión con la compañía para poderlo desarrollar. Perfecto, pero en caso de que no, igual te voy a dejar el video y verás que no es tampoco tan difícil, lo que es tedioso, porque implica varios pasos. Pero, por ejemplo, y quizá es un dato que va a ayudar, que quizá el video no lo dice. Imagínate que hiciste el diagrama de cajas y bigote y que este diagrama lo hicimos manual. Imagínate que llegamos hasta aquí, pero manual. Como eso implica la configuración de forma del diagrama, implica el color que le puse, la forma que le puse, invertí un tiempo en que luciera de ese modo. Si yo terminé, yo puedo guardar esa configuración que hice. O sea, cuando tú termines de configurar para tu Excel, cómo luce el diagrama de cajas y bigote, tú puedes, cuando termines, en la parte de formato, en la parte de diseño de gráfico, tú vas a poder, vamos a ver dónde está, en esta versión. Tú vas a poder mirarlo ahí, está deshabilitado porque no he hecho ningún cambio, en este caso.
Pero si tú hiciste varios cambios, cuando le des clic derecho al gráfico, esta opción estaría habilitada y vas a poder guardarlo como una plantilla. Te va a aparecer un cuadro como este, te le pones un nombre, tú le pones un nombre, vamos a hacer un ejemplo rápido. También sirve con el histograma. Imagínate que hiciste el histograma con el diagrama, vámonos a las clases iniciales para no tener que hacerlo desde cero. Solo para darte la herramienta de cómo podrás quizás hacerlo más efectivo en caso de que te toque algún día manejarlo sin una versión automatizada de Excel. Recuerda lo que vimos aquí, que si no tengo Excel, esta versión podría ser mi diagrama, mi histograma, utilizando algo que moverlo. Puedo hacer, aceptar, gráfico, puedo hacer mi histograma de forma manual. En el formato, quitándole quizás el ancho para que quede más o menos así, y poniéndole en etiqueta. Todo esto es lo mismo que la clase pasada, por eso lo estoy haciendo rápido. Y poniéndole mi contorno blanco. Y ya yo lo configuré. Y no quiero tener que hacer todos esos pasos cada vez que vaya a hacer un histograma. Yo puedo guardar este gráfico como plantilla. Le doy derecho a guardar. Y decirle que esto es un histograma. Histograma manual. El día que yo vuelva a hacerlo, insertar, diagrama de barra, fíjate que acabo de hacer uno nuevo. Insertar, gráfico de barra, acabo de hacer uno nuevo. Si ya lo guardé, yo puedo cambiar tipo de gráfico y aquí en plantillas me va a salir ese que yo acabo de guardar. Y no necesito darle el formato desde cero porque ya va a estar guardado. Esa configuración también te va a funcionar con el diagrama de caja sin bigote. Si tú lo hiciste una vez y invertiste tiempo en crear el formato, puedes guardarlo y cada vez que lo necesites puedes hacer tu gráfico normal y aplicar el formato acá en cambiar en la plantilla que te van a salir. Eso es en caso de que tenga que seguir usando los manuales. Le comprendo. Gracias. Muy bien, ahí te queda la referencia. Entonces, le decía que ya para cerrar por hoy, vamos a ver cómo se hace este otro gráfico de, en este caso, 3 sigma, el gráfico de control del proceso, que es la introducción de lo que vamos a estar viendo, la clase que viene también, con el análisis de capacidad del proceso, lo que mencionaba Yulisa al principio. Básicamente, para un proceso, un análisis de capacidad, o el CP, vamos a ver, tiene que ver con la variación esperada del proceso en función de los parámetros preestablecidos de la población. Asumiendo que en la población tengo una población de 10 como esta, obtener el promedio de esa población es el primer punto de partida. Lo puedo hacer de manera manual, como está en pantalla, el promedio. Hacer la desviación de esos valores es exactamente igual. Hacerlo manual. Lo manual implica calcular la diferencia entre cada uno de los valores y el promedio. Fíjate que lo tengo acá. Calcular la diferencia elevada al cuadrado, o sea, el cuadrado de esas diferencias es esto de este lado. Y ya el valor final sería la raíz cuadrada de la suma de estos valores.
raíz suma de estos valores de forma manual. La raíz del promedio, perdón. La raíz del promedio de estos valores. Me va a dar la desviación estándar de toda la vida que yo conozco. Hacerlo manual es lo mismo que utilizar la fórmula que hemos visto hasta ahora. En este caso, para la población de los valores iniciales. Me va a dar exactamente lo mismo. Para fines de prácticos, no necesito estos valores. Solo necesito calcular. Vamos a hacerlo abajo para no dañar el cuadro. Solo necesito calcular la desviación y calcular mis límites superiores e inferiores como vimos en el ejercicio anterior. El límite superior sería el promedio más 3 desviaciones estándar más esto 3 veces y el promedio menos 3 desviaciones estándar o esto mismo 3 veces. Si tengo estos valores repetidos, puedo fijar las referencias con F4. Si lo selecciono, le doy a F4, puedo fijar la referencia solo para poder arrastrarlo sin mayor inconveniente. Y tener el límite en cada uno de mis valores. Entonces tengo para cada caso el valor observado, el límite superior y el límite inferior. Hacer este gráfico no es más que un gráfico de tendencia. Insertar línea de tendencia. Si edito mis ejes, lo dejo como mínimo en 6. Podría verlo desde un punto de vista quizá un poco más resumido. Lo mismo que acá. ¿Cómo les agrego las líneas adicionales? Vamos a poner más grande el T. Un poco más grande. Hasta 13. ¿Y cómo les agrego mis líneas? Ya habíamos visto algo similar. Yo puedo simplemente copiar, dar el valor. Me deja pegarlo, vamos a agregarlo de forma manual. Formato. Selección de datos. Vamos a quitar lo que pegué de forma equivocada. Seleccionar datos, agregar datos. Mis valores son estos valores. Agregar datos. Y bueno, los valores son estos valores del límite inferior. Ya para que se visualicen todos, yo solo tengo que, en la opción de cambiar datos, en la opción combinado, asegurarme de que tengo líneas
líneas de tendencia para cada caso, con un eje secundario en ambos valores. En este caso creo que hay un valor extraño. Voy a darme igual. Vamos a ver dónde me equivoqué. De nuevo, seleccionar datos. Sí, no ponerle un valor secundario. Ahí está. Ahí está, el 6 al 14. Muy bien, ahora sí. Ahí está mi gráfico de control. Vamos a repetir de nuevo, de un modo más, menos accidentado, ¿no? Pues pasaron varios errores en el camino. Al final es una gráfica de tendencia con los tres valores, las tres líneas. Puedo, usando las tres, poner una gráfica de tendencia y debería marcarse así como está en pantalla si agrego las tres líneas de tendencia. Lo que queda sería marcar el mínimo de 6 para que se vea un poco más centrado. Y listo. Ahí está mi gráfico, en este caso de control. En la clase que viene vamos a ver cómo hacer los datos que me faltan, cómo analizarlo a profundidad y cómo tomar decisiones en función de eso. ¿Ya ustedes habían hecho gráficos de controles? Sí, sí, en mi caso sí lo había trabajado. Ok, ¿alguna observación? ¿Para qué lo usan? ¿De qué les sirve? ¿Qué tipo de decisiones toman con esto? Sí, lo utilizamos para el monitoreo de un proceso, para ver cómo se ha comportado durante X periodo y identificar las oportunidades de mejora que existen o que Correcto. tenemos. Cualquier oportunidad sería algo que salga de esos límites. Correcto. Bien. Eso se relaciona mucho con la capacidad del proceso, que es lo que vamos a ver ya en la próxima clase. Hasta aquí, preguntas, dudas, aclaraciones, observaciones, qué nos falta, qué tenemos. Cuéntenme ustedes. Yo lo estoy intentando hacer, como te comprenderá. Si quieres, comparte pantalla. Vamos a ver en qué te puedo ayudar. Sí, sí, porque es como que más rápido. Ok. Yo primero estoy tratando entonces de llevarme nada más las columnas que voy a utilizar o la puedo poner hidden, ¿verdad? Sí, puedes ocultarlo. Entonces, Te voy a conviene más seleccionar. copiar, te conviene más pegar los valores debajo, para no dañar eso. Ok. Copiarlo todo. Ok. Ahí está. Entonces, Marcaron los tres. esa es la primera, ¿sí, verdad? Sí, correcto. Mira qué fácil. Excelente. Cambia solamente el eje para que empiece en 6 y se vea más centrado. Y derecho, formato. Y ahí empieza a 6, 6, ¿verdad? sí. Ahí está. Mejor. Quiero hacerlo con mi versión, si me Vamos permite, a ver. maestro. Claro que sí, adelante.
Me pone como... Me deja de compartir. Sí. El presentador, ahí está. Y ahí le va a quedar en pantalla también a las personas que no están con nosotros hoy y que van a tener que hacerlo en esa versión. ¿Pueden ver mi pantalla? Está cargando, vamos a ver. Ahí está. ¿La visualizan? Sí, adelante. Bien, déjenme darle para atrás para que los demás puedan ver. Básicamente estoy copiando los valores que me interesan graficar, que son los valores de la población y los límites superior e inferior. Entonces, ya luego que estoy aquí, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Sí, profe Irving. Entonces vengo a insertar, ¿verdad? Entonces aquí... Pero te está llevando el 10.27, que creo Gracias. que no debe ir. Muchas gracias. Lo que quiero es insertar en este caso los límites superior e inferior, ¿verdad? Estos. Sí, sí. Estos. Pero puedes hacerlo los tres desde un principio. Así como lo tengo ahora resaltado. Exacto, así mismo, sí. Correcto. Entonces aquí defino el gráfico a utilizar y ahí sí. me define el gráfico predeterminado. O sea, ahora lo que falta es definir las variables. Ponerle nombre a la serie. Sí. Todo la misma. Sería aquí. Perdón. Sí, la forma más fácil de hacerlo, cerra ahí. Ajá. Darle un clic al gráfico. Y en la ventana que te sale arriba, en diseño arriba, la gráfica que te sale arriba en verde, la barra del título. La parte más arriba. Ajá, en design, layout, formato. Sí, correcto. Dale a diseño, design. Sí. Design. Dale a select data del lado izquierdo. Y ahí puedes cambiar los nombres a cada uno. Le das a editar, clic a la primera en serie 1. Okay. Ahí le pones el nombre. La serie 1 sería tus valores. Los valores de X. Sí, valores. Entonces aquí selecciono la data, que es justamente esa. Ya está seleccionada, exacto. Ya está seleccionada. Entonces edito la segunda. Dale un clic a la segunda. Desde la segunda. La edito, que serían los límites superior. Y selecciono los valores del límite superior, que ya también está preseleccionado. Sí. Y lo voy añadiendo. Ahora la tercera, que sería el límite inferior. Ya también está preseleccionado, entonces ya ahí podemos ver ahora parte del gráfico. Ahí dale clic derecho ahora a la serie donde dice 10, 14, 12, 10, 8. Ajá. Para que empiecen 6. Y formato de... exacto. Ahí donde dice mínimo, dale a fijo, fix, y cambia el 0 en el mínimo. 6 y el máximo 14, me parece. Lo puedes abierto el máximo, no hay problema. Máximo no hay problema, ok. Y ahí tienes la versión exactamente igual. Bien. Listo. Ahí está en las dos versiones. Muy bien. Gracias. No, gracias a ti por compartir. En este caso, ya con esto tendrían la información completa. En las dos versiones de Excel. Profe, tengo una pregunta. Adelante. Por ejemplo, si yo voy a mi gráfico, ¿verdad? Para ver el ejemplo que le planteé ahorita. Y yo tengo aquí límite superior y límite inferior. Yo pudiera decir que si está dentro de esos límites está en control. Sin embargo, por ejemplo, el límite superior es 13.081. Ya eso es tomando en cuenta la especificación. Sí.
Entonces ahí ya yo de manera rápida puedo darme cuenta que está dentro del control, pero aquí yo no capturo tanto la parte de la variación, sino nada más del control. No, O ambas. Lo que pasa es que estás estableciendo los parámetros de comparación. Al hacer esto con la población, digamos que si tú das un proceso de producción, estos son los datos que vienen especificados por el fabricante, por así decirlo, dentro de los cuales tienen que estar lo que sea que tú vayas a producir. Estos límites son los que tú tomas de referencia de la población. En la operación diaria, tú vas a dejar estos límites fijos y los valores son comparados contra ese límite. Si, por ejemplo, en tu proceso de producción algún valor sale en 14, pues ya tú sabes que se va a salir del diámetro, ¿no? Y queda como una no conformidad. Pero también yo pudiera decir que yo puedo tener una tendencia, o sea, hay alguna regla estadística que me diga que, por ejemplo, mira, después de 3 puntos consecutivos hacia el límite superior, qué sé yo, chequea, ¿o no? No necesariamente, no necesariamente. Bueno, si haces el análisis de probabilidad, como vamos a ver quizás en la clase que viene, tú puedes ver qué tan probable es que sigan ocurriendo más eventos bajo la misma distribución. Pero siempre que esté dentro de los límites de control, no debería haber problema. Ok, gracias, bro. Bien. Yo creo que esto es todo lo que tenemos para hoy. Como les digo, hay una carga teórica importante para la clase que viene. Por eso el control de lectura va a ser un poco más amplio. Y la parte práctica, la parte de los ejercicios que vamos a marcar, está relacionado más que nada con el diagrama de caja sin bigote y con el diagrama de control, que es el que acabamos de hacer, para entonces enganchar la semana próxima con el análisis de capacidad. Como de costumbre, tienen mi número. Si se trancan a mitad del proceso, me pueden escribir sin problema. Y le damos asistencia sin costo adicional. Bien. Entonces, nada, es todo por hoy, chicos. Nos vemos Dios mediante el próximo sábado. Domingo. Domingo, sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Bye, bye. Excelente. A practicar en la semana para terminar Muchas gracias, profesor. Tenga buen día. Un placer. Bye, bye. Bye. Gracias. Bye.